Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, chicos, muchas gracias. Oigan, cuántas fanfarrias, cuántas trompetas, cuánto alboroto por su reino universal eterna, su tía Cuquita Pons, que bueno, ay, hoy empezamos, no es un super mega recontrachi largo maratón de este domingo, pero tenemos ahorita una entrevista bien interesante aquí en Coronas de la Belleza. Al terminar tendremos en el otro canal de Cuquita Pons, vamos a tener otra entrevista con un chico de Costa Rica que próximamente va a estar representando a su país a nivel internacional, y luego más tarde los argüentes de la semana. ¡Qué barbaridad! Recuerden que esta entrevista y las 23 más que hemos tenido con las chicas que participan en el Miss Universe México 2025 están en una lista de reproducción. En cuanto se quede lista esta ya en la plataforma, se pasará a esa lista de reproducción, así es de que pueden revisarlas a todas, conocerlas, disfrutarlas y saber quiénes son las candidatas que están luchando de la mejor manera por obtener la representación de México en Tailandia para el próximo mes de noviembre. Y ya está aquí está la representante de Querétaro, Begoña Oviedo. Bienvenida, hermosa. Hola, hola, mucho gusto. Hasta que coincidimos, que qué difícil, ¿verdad? Sí, ahí se dice, no, después, pero ya, por fin se Sí, pudo. así es. ¿Eres tú originaria de Querétaro? Sí, nací en Querétaro, actualmente vivo en Guanajuato, pero nací en Querétaro, soy queretana, Sí, muy bien. ¿Y en dónde vives de Guanajuato? en León. En León. Oye, estaba viendo, qué interesante lo que te dedicas, porque esta fisioterapia que aplicas a diferentes tipos de pacientes es algo muy valioso. Yo tengo aquí a varias amigas que trabajan en el CRE, que es el Centro de Rehabilitación para Personas por parte del Estado, para personas que necesitan alguna fisioterapia, y hay de muchos tipos y por muchas causas y por muchas razones, y es algo que sí es del cuerpo, pero se tiene que hacer con el corazón, y veo que así lo haces tú. Sí, de hecho, justo yo me metí a estudiar esa carrera porque yo buscaba, creo que desde chiquita siempre me ha gustado como apoyar o ver la forma de ayudar a más personas. Y Sí. una carrera que se relacionara con eso. Después, me gustaba, siempre me ha gustado mucho los niños y me decían, pues métete a estudiar pedagogía. Y yo, no, como que no es lo mismo. Este, estudiar para maestra. Y yo, no, tampoco es lo mío. Medicina. Y me llegó a llamar la atención, pero decía, no, es que yo, obviamente se aplaude y se admira el trabajo de los doctores, pero decía, yo quiero tener como esa relación con el paciente y ver su evolución durante todo el tiempo, no solo como en un principio y en un fin. Ya después, mucho tiempo hice deporte, entonces en el deporte conocí la carrera de fisioterapia deportiva. Me llamó un poco la atención, me puse a investigar porque realmente es una carrera muy nueva en México que casi nadie conoce o conoce muy poco, casi todos piensan que es como puro masajito y como hueseo. No, no es relajante, porque es casi, casi a veces reconstructiva. Entonces, ay, va, duele. va mucho más allá de eso. Y entonces me puse a investigar qué ramas abarcaba. En medicina, bueno, realmente son casi las mismas que abarca medicina. Hay fisioterapia pulmonar, cardiovascular, pediátrica, geriátrica, oncológica, hay un montón. Mucho. Y cuando supe que había pediátrica, yo dije, esta es. Y ya, así fue como empezó. Oye, Begoña, ¿y qué casos son los que ves más continuamente? Fíjate que veo de todo un poco, pero yo creo que mi fuerte en este momento son deportistas y pacientes pediátricos. En los pediátricos pueden entrar desde eh, pacientes que solo van como estimulación temprana
o que tienen algún trastorno neurológico, alguna patología, alguna discapacidad, pero sí es como muy variable. Sí. Acá, fíjate, yo tengo una sobrina que ya tuvo a su hijo, ya soy tía abuela, y entonces, ay, al Santiaguito, ay, besos, mi Santi, pero a ver, que el niño necesita terapia para el lenguaje, no, que ahora necesita fisioterapia para esto, dejen al niño, también tiene que explorar, no todo es con terapias, pero bueno, hay ocasiones en que sí hay que darles una ayudadita con este tipo de alternativas, y fíjate que precisamente yo ya que soy una adulta mayor, pues me estaba recomendando mi hermano, me decía, deberías de tomar fisioterapia. ¿Por qué? Porque pues acumulado a lo largo de la vida, malas posturas, malas cosas que te van haciendo que las lumbares y de pronto de las cervicales y que te vas como, ay, la lamentada ciática, que también me trae bomba, pues entonces me dice, deberías de checarte porque puedes hacer fisioterapia que te ayude, pues para tener una mejor calidad de vida. ¿Tú cómo ves? Ya te estoy consultando. Sí, pues es lo que le decimos nosotros a nuestro, bueno, yo trato de decirle a mis pacientes, que no necesariamente la fisioterapia va relacionada a cuando ya tienes una Edad avanzada. capacidad, una lesión. No, o sea, tú puedes tomar fisioterapia para mantener o llevar una calidad de vida mucho mejor. O sea, para tener tu cuerpo, tus músculos, tus articulaciones, todo fuerte y saludable. Sí, exactamente, porque pues ya antes, ay, no sabes la elasticidad que tenía. Y ayer levanté la pierna y sí, muy lindo, pero tronó. Y digo, ay, ya no, hay que cuidar las cosas y hay que hacerlo con calentamiento, como todo. Tú lo sabes, como deportista. ¿Qué deporte practicaste, Begoña? Juego hockey sobre pasto, ahorita ya es más como hobby. En su momento llegué a hacerlo de una manera más profesional. Yo creo que por eso mi corazón está dividido en dos estados, Querétaro y Guanajuato, porque en su momento llegué a representar a Guanajuato en el ámbito deportivo y ahora me tocó representar a Querétaro, pero yo muy orgullosa de los dos. Y es que son estados que están pegaditos. De hecho, mira, yo vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y me encanta andar en carro. Hasta cuando yo pueda manejar lo haré. Me encanta. Entonces, de pronto vamos mucho al Bajío, a la ciudad, también a la Ciudad de México y por allá. Y pues me toca San Luis Potosí, luego paso por Guanajuato, pero es muy curioso porque bienvenida a Guanajuato. Y luego, Guanajuato le dice adiós y bienvenido a Querétaro. Y luego en el siguiente tramo, adiós a Querétaro y otra vez, qué bueno que llegó a Guanajuato. Entonces, como que están mezclados, abrazados esos estados, que sí. Entonces, pues, mucha gente que está en Querétaro, pues, radica y va mucho a Guanajuato y así y viceversa. Sí, hay mucha gente que hasta de fin de semana te vas, que a Querétaro o los queretanos. Bueno, creo que en Querétaro es más común que se vayan a Ciudad de México. Sí, En Guanajuato sí es común que nos vayamos de fin de semana o a Querétaro o aquí mismo a pueblear en Guanajuato. sí, de Tamaulipas y de San Luis Potosí van muchas amistades a San Miguel Allende, que es Guanajuato, y hasta se casan, ya agarraron de moda a todo el mundo casarse ahí. Sí, ahorita está muy de moda casarse en San Miguel y en Guanajuato capital, porque la verdad son muy bonitos los dos. Sí, sí, son bastante lindos. Y bueno, ¿en qué momento también llega la parte de la modelada a tu vida? Ay, fíjate que empecé como yo creo que como a los 16 años, pero realmente nunca modelé con alguna agencia o de manera como tan profesional. Siempre fue como muy local o que me veían, no sé, de alguna marca de ropa local y, ay, ¿me puedes modelar? O era más, Ujú. no era tanto en pasarela, era más como fotos para productos, pues. Y empecé como a los 16, creo que fue la primera vez, 15, 16 la primera vez que me hablaron. Y ya de ahí como que se fue pasando la voz, me fueron hablando como de distintas marcas locales. Eh, y ya, hasta la fecha, Sí, actualmente, ¿qué edad tienes? 25. Muy, muy, muy joven. ¿Y cuánto mides? Mido 1,74. Muy buena Sí, estatura. ¿Hablas el inglés? estamos trabajando en eso. Sí, igual que yo. Yo estoy con el Duolingo porque no hablaba. Bueno, sigo sin aventarme todavía, pero oye, es rico, ¿no? Como metas, cosas distintas en la vida.
Y fíjate que lo dejé pasar, bueno, toda mi escuela he llevado inglés, pero no lo domino al 100%. Entonces lo dejé pasar como mucho tiempo y sí mis papás me estuvieron insistiendo porque fuera del certamen sí, creo que sí se necesita el inglés ya en la vida. para cualquier cosa. Sí, sí, hay un grupo de primos hermanos que tenemos en WhatsApp y algunos viven en Estados Unidos y toda su vida allá nacieron y todo, ya sabes, de esas historias que pues hace muchos años allá. Entonces de pronto un grupito se ponen a hablar en inglés y los que no hablamos así como, a ver chicos, ya no tan chicos, pero así como Spanish, este grupo es en español. Pero bueno, vamos practicando, pero bueno, es que sí, ya la cultura, y aunque no nos guste, y nuestro idioma español es maravilloso, una lengua romance y lo que querramos, pues el inglés es el que mueve globalmente al planeta, entonces, Sí, pues hay ya que es aprenderlo. necesario. Sí, por supuesto. Y bueno, tú habías visto ya que el Miss Universe, por ahí habías pensado en Mexicano Universal en algún momento, o en Miss México, algo te había llamado la atención, o los certámenes nunca fueron objetivo en tu vida. Pues nunca, obviamente los conocía, sabía como más o menos cómo era todo, pero nunca eh, dije, yo quiero ser reina de belleza, o sea, no sabía realmente qué era, yo no sé, no, o sea, desconocía del tema. Y andabas en otros asuntos de la vida. Y, y además no era como que un tema que yo hubiera escuchado tanto, pero cuando ya crecí un poco hace como que serían como 3 años, me invitaron a participar en un certamen de otra organización completamente diferente. Me animé un poco, me puse a investigar y dije, bueno, como que sí, está padre. A la mera hora tenía en ese entonces proyectos que para mí eran más importantes, que me interesaban más. Decidí posponerlo. Pasaron como 2 años, me empezó a llamar otra vez la atención. Ahora sí me sentía como un poquito más lista, más preparada. Dije, a lo mejor ahora sí es mi momento. Creo que también es un poco de estar más madura. Eh, y ya me puse a investigar más. Coincidió que abrieron la convocatoria Convocatoria. y yo dije, yo me voy de primera a lo grande, sin saber. Pues sí. ¿Y qué tal? Dices, bueno, la pasarela la traigo, la he practicado, porque pues es diferente y ahora sí, no nada más fotografía de catálogo, sino ahora reina de belleza. Sí, fíjate que es algo que se me ha hecho como un reto bastante grande, pero lo he estado trabajando mucho de la mano de mi coordinador, que es Andrés Morales, y también ahorita me ha estado apoyando mucho Isca, que es uno de los coordinadores también de Miss Universo México. Y sí, es bastante el apoyo porque yo de estar en cero, o sea, realmente yo casi no usaba tacones porque pues soy alta, entonces estaba acostumbrada mm, pues no, a no usar. Y la mayoría de mis amistades o de mis amigas eran bajitas, entonces a mí no, casi no me gustaba ser alta. Y por lo que usaba tacones era minis. O sea, ibas a una boda y con un tacón pequeño. Sí, y ya la verdad es que lo he estado practicando mucho en casa, con ellos, y creo que ya lo estamos dominando mucho mejor. Oye, y además son tacones de plataforma y altos, o sea, no es cualquier cosa. Y yo la primera vez que me puse esos tacones dije, no, no voy a poder, pero no. Después me mentalicé y dije, claro que puedo, y ahora todo va bien. En ninguna práctica como que se te ha querido doblar el pie o algo. Al principio sí, Sí. y la primera vez que se me dobló uno y luego el otro, y luego lo regresé y se volvió a doblar. Y dije, no, es lo Sí, mío, sí, pero sí, ya. porque dan como miedo, pero el resto hay que afrontarlo y vámonos. Sí, pero creo que todo es de practicar, de ser constante, de mucha disciplina y pues mucho trabajo. Sí. ¿Qué opinan tus amistades, tu familia de esta experiencia? Ay, no, todos súper, súper emocionados, de verdad. Como para mí, también para ellos fue algo muy nuevo. Tampoco, por ejemplo, en mi casa nunca nadie se había como metido a algo parecido. Y cuando les di la noticia, aparte yo hice casting y yo no les avisé, yo no les dije como de, oigan, voy a hacer casting ni nada, o sea, yo dije, me espero y ya, A ver sí, qué pasa. les dije, si quedó ahí la noticia y si no, pues también les doy la noticia, pero ya con más, no, Sí.
la noticia me decían, se quedaron así como de, ¿en qué momento? No, pero todos muy emocionados, muy, creo que todos se lo tomaron muy bien y me han apoyado bastante bien. Desde tíos, tías, mis papás, mis hermanos, mis abuelitas, todos, todos, todos. Claro, y es que Miss Universo lo conoce todo el mundo. O sea, hasta los que nada más ven el Super Bowl saben que hay un certamen femenil Sí, de belleza que se llama Miss Universo, lo saben. Entonces, de pronto, como la amiga, la sobrina, ahí está, puede ser Miss Universo, y ya la cosa empiezan hasta a ponerse nerviosos, quiero suponer. sí, como era algo muy nuevo, yo creo que en cuanto dieron la noticia ya como oficial, que pude compartir en mis redes, todos así de que, no, mi Instagram, mi WhatsApp, todo se llenó de mensajes y que, ¿cómo? Felicidades, qué padre, échale muchas ganas. Ay, sí, todos lo, de verdad Y has nos, de tener tu grupito de amigas, de esas íntimas, cercanísimas, que han de estar alborotadas. sí, sí, muy contenta, sobre todo mi mejor amiga, ay, no, también súper contenta ella. Sí, tú eres casada, ¿no? ¿Verdad? No, soltera. Ay, me había quedado con la idea de pronto, dije, a ver, es casada, pero como me quedé tal vez con la imagen de tantos niños que veía, pero es por las terapias. Sí, no, yo no tengo hijos ni nada ahorita. Sí. Son Ya puros. después, ya veremos. Ay, sí, a mí me gustan mucho los niños, pero en este momento no, más adelante. Los ajenos son muy lindos. Sí. Sí, así es. ¿Y cómo te has sentido con tu generación? Veo que es un grupo de chicas las han reunido me encanta cómo está esta dinámica de que no nada más se conocen en la concentración, sino que van teniendo intermitentemente reuniones a las que puedan ir. En algunos han estado casi todas y ya se conocen, ya se vibraron y creo que está formándose un grupo muy armónico. Ay, sí, la verdad es que cuando yo entré, iba con mucha como incertidumbre o a lo mejor un poco de miedo, porque yo escuchaba, Como que se trabó un poquito su imagen. no sé, Pero miren qué angelical. Miren nada más qué hermosa expresión facial. Qué bella es. ¿Vieron qué sencilla está? Peinada solamente lacia, con un maquillaje muy natural, para que vean que ya volvimos. ¿Me escuchas? No, todavía no. Todavía está la cosa ya en Querétaro. No, pero está en Guanajuato. Está en León, Guanajuato, que es la meca de la peletería en México. Ya saben que zapatos, cinturones, todo lo que tiene que ver con piel animal, ahí es en León, Guanajuato, de toda la vida. ¿Me escuchas? ¿ya me escucho? ¿Ya me veo? Ya, te nos fuiste de repente. Sí, perdón, perdón. Sí, Les decía, les decía que pues obviamente hay comentarios de todo y a veces te dejas llevar sin tú conocer personalmente. Yo llegué un poco pues con esa presión, pero no, ya que fui conociendo a cada una de las niñas, creo que todas nos hemos recibido muy bien. Con las que más he convivido también muy lindas, hice muy bonita amistad con Fer en Nuevo León, Fer ajá, Fer eh, Vázquez. también con Emiré, con Colima, con Tamaulipas. Todas me callaban muy bien, pero Sí, sí es una generación creo que muy bastante unida y yo creo que eso viene desde dirección, o sea, o dirección y coordinación que hace como ese ambiente más ameno, más lindo. más armónico, más honesto, más en energía linda. Sí, Tú como deportista sabes que se compite por ser la mejor como equipo o individual, pero que tampoco es como que hay enemigas. No, simplemente es una muestra de quién puede obtener el primer lugar y punto. claro. No, y aparte si vas con la mentalidad de que, bueno, o al menos eso creo yo, que yo voy con la mentalidad de que yo voy a competir contra mí misma, yo voy a ponerme retos, o sea, los retos que me pongan, me los voy a poner yo, no me los voy a poner como ser mejor que tal. Entonces creo que eso ayuda mucho a no estar como enemistando. Ujú. Además hay chicas,
tú estás empezando tu trayectoria en los reinados de belleza con el Miss Universo y hay otras que están cerrando su ciclo como reinas de belleza en el Miss Universo. O sea, la situación que vive cada una es distinta. Sí, Acá que viviste esta experiencia con las imágenes que estamos viendo, pues fue algo nuevo para ti, pero oye, lo estás haciendo excelente porque estás en los tops. ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que en cuanto empecé a subir y veía como todo el apoyo del fandom de Miss Universo México, y dije, ay, qué bonito me recibieron, que muy agradecida con toda la gente que me está apoyando, que ya conocía y la gente que se suma. Sí, así es. Y la verdad lo haces bien, tienes una proyección importante, se nota esa estructura interna que tienes bien fuerte y tiene que ver también mucho con la familia. ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes son tu papá, mamá, hermanos? Cuentan. Y fíjate que mi familia, para mí no es tan grande, pero mucha gente me dice que sí es una familia grande. Somos 4 hijos y Ah, pues cuatro hijos, tú eh, eres la de la menor, mi la papá, mayor, la de en medio. no, tengo una hermana mayor, luego un hermano, luego sigo yo y al último una más chica. Ah, Entonces soy la del medio chica, sí, última. así es. Y un hombre entre tres mujeres. Ay, sí, pobrecito. Del pobre de él y de mi papá. Pero bueno, se arma un buen equipo porque hay mucha esencia femenina en la casa y ellos, bueno, pues no, no viene mal, no viene mal que de pronto la fuerza femenina se vea en la familia. Y la verdad tengo una familia muy bonita, muy unida y que siempre buscamos apoyarnos unos a los otros. Y también mis papás creo que, pues gracias a ellos, gran parte, gracias a ellos estoy aquí y, y pues estoy muy agradecida con todo lo que me han inculcado, los valores, son un gran ejemplo para mí. Y creo que nos están Sí. viendo, ¿eh? Ay, saludos, señores, pues aquí con su hija, con Begoña, que por cierto, Begoña es un nombre no muy común, es más, es español, obviamente, como tantos acá en México. ¿Por qué eligieron ese nombre para ti? Es Begoña con ñ. Bueno, no sé si escuché Sí, bien. Pero, Begoña. este, eh, pues yo lo que les he preguntado a mis papás, porque de chiquita les decía, es que ¿por qué me pusieron un nombre muy raro? Porque nadie lo sabía pronunciar. O luego me decían, ¿es apellido? O no sé, siempre había comentarios. Ahorita me gusta mucho mi nombre, pero de chiquita me Muy costó un bonito. poco. Sí, muchas gracias. Y me parece que es el nombre de una virgen española. Es Sí, un sí poco. es español, español, español. Había una actriz en los años 70 muy famosa en México que se llama Begoña Palacios, ya falleció, pero es la única referencia, decía, ¿qué otra Begoña conozco? Pues nada más Begoña Palacios y ahora Begoña Oviedo. Así. Y yo tampoco conozco otra Begoña. He escuchado como 2 ocasiones en toda mi vida de alguien que se llame similar, pero así que conozcan, no. Oye, ¿y de apodo? ¿Bego? ¿O cómo te pueden decir? Pues casi todos me dicen Bego, pero luego me dicen Begos, Bex, es lo que se Sí, invente. sí, porque nos encanta cambiar el nombre. Siempre cuando tengo amistades que van a bautizar a sus hijas y a los hijos es, ay, no, me encanta este nombre, pero le van a decir algo y no me gusta que le digan así. Y bueno, van a acabar diciéndole algo, hasta van a acabar diciéndole el güero y ya ni modo. Sí, de hecho casi Sí. todo el mundo me dice Bego, pero yo en mis redes, cuando decidí participar en esto, me cambié de Bego a Begoña, porque creo que su nombre se escucha más fuerte. Sí, es muy fuerte y me gusta completo, además no es tan largo. Mira, aquí estamos viendo parte de las fisioterapias con tanto niño, qué bonito. Sí, bueno, ese video lo hice para mostrar un proyecto con causa que tengo. Es un proyecto social, yo lo llamo proyecto con causa, Sí. pero le brinda servicios de terapia física o fisioterapia únicamente a niños y niñas que tengan alguna enfermedad, discapacidad o trastorno neurológico y que no tengan los recursos suficientes para solventar una terapia. ¿En quién te apoyas?
para que puedan costear de pronto entre varios grupos lo que se requiera, porque pues todo cuesta, sí se hace mucho trabajo, tus conocimientos ahí están, se donan muchas cosas, pero de pronto el equipo, los alimentos, hasta posibles sueldos, de pronto pues requieren de efectivo. Sí. Fíjate que hasta ahorita no tengo un apoyo, todo sale de mi bolsa, Ah, eh, mira. pero estoy buscando, ahorita lo frené un poquito por lo mismo de que me metí a mis universos, sigo trabajando en él, pero voy un poco más lento, espero ya pronto sacarlo, estoy trabajando en varias cositas para el proyecto, no lo quiero mencionar todavía hasta ya lanzarlo, y en su momento las personas que se quieran sumar, que quieran apoyar, lo van a poder hacer para hacer más grande todavía y poderle brindar más apoyo a más niños. Pues el brillo de la corona de Miss Universe Querétaro, le puede ayudar mucho a esta labor que tú realizas, ¿eh? Sí, sí, Tanto tú como otras compañeras de ahí de la región, y a lo mejor no de la región, que de pronto se sumen y le den visibilidad a las acciones que tomes tú como proyecto social o proyecto con causa, porque para eso sirve, no nada más para la parte del fashion, ayuda mucho para la parte social también. sí, claro. Ya tengo, ¿qué serán? Casi 3 años que comencé con este proyecto y por eso ya decidí hacerlo más grande para poderle brindar ese apoyo a más niños. Qué bueno, sí, mira, un niño es importante, ya si son dos, qué bueno, y si se va multiplicando, que el apoyo sea, porque dicen, ay, es que nada más son dos, tres niños, y pues, oye, esos dos, tres niños les vas a cambiar la vida y es bastante. Sí, y más que, bueno, obviamente es también con el fin de apoyar a los niños, pero creo que también gran parte del apoyo es a las mamás y bueno, a los papás, porque yo de verdad he visto casos o las mismas mamás que me van contando de mis pacientes y es muy complicado poder o llevar a un niño con alguna discapacidad, porque no solo son los gastos de la fisioterapia, son los gastos médicos, no es solo es médico general, es pediatra, es a lo mejor neurólogo, es mil cosas, insumos, no sé, si ocupa silla de ruedas, el gasto de la silla de ruedas, si ocupa pañales, los pañales, si ocupa sonda, la sonda. O sea, son muchos gastos y sí es bastante pesado también para los papás. Entonces, de una u otra forma, creo que también lo veo como apoyo a mamás y papás y no solo al paciente, al niño o niña. Ajá, un apoyo de familia de manera integral. Sí. Por acá nos comentan, Begoña José Mariscal, qué bella es Miss Universe Querétaro, va por la corona. Ay, muchas gracias. Vamos a ver, esperemos que sí. Fernando Rizo, por otro lado, dice, Querétaro, ¿este año vienes a vivir la experiencia para volver a regresar en el futuro o ya vienes 100% preparada por la corona? No, claro que no. Yo creo que todo es una experiencia, pero soy una persona, bueno, me considero una persona muy constante y creo que cuando quiero algo, trabajo hasta conseguirlo. Entonces, desde ahorita vamos por ella. Sí, así es. Y fíjate que de pronto el ser figura pública, el exponerte de pronto a redes, hay cosas muy lindas y también de repente la gente se ha tomado la libertad convirtiéndolo en libertinaje para comentar cosas feas. ¿Cómo te ha ido en ese ambiente de que, ay, así como me chulean de pronto también como que, pues hay gente que me tira un poquito de hate? Pregúntame a mí que bueno, cada rato. Fíjate que creo que hasta el momento bien. Eh, Gracias a Dios y a las personas que me están apoyando, no he recibido tantos comentarios negativos. Como en todo, hay algunos. Ay, Trato de no prestarles atención, pero los comentarios que yo he visto es sobre todo la experiencia. Y creo que la experiencia sí es bastante importante, pero muchas veces lo que les comentaba, el estar trabajando, el ser constante, disciplinada, um, te llega a lograr la meta que tienes. Entonces, pues trato de, sí, a lo mejor leo los comentarios por los comentarios bonitos, obviamente me aparecen los negativos, pero trato de no darles importancia.
Y una vez vi algo que sí tiene mucha razón, que nunca te va a criticar una persona que esté haciendo más que tú. Eh, la mayoría de las veces que te llegan críticas o que una persona juzga es porque pues está aspirando a hacer lo que tú estás haciendo o no y le, estás haciendo. y le da Y comezón. sí, entonces creo que pues sí, es importante tomar en cuenta todos los comentarios, pero quedarte solo con los que creas que te van a servir. Así es. Fíjate que el año pasado la reacción del público y de los fanáticos, muchos tóxicos, unos no tanto, de Chile respecto a a que no ganó Miss Universe Chile en Miss Universo, se pusieron muy en un plan muy pesado. Entonces decidí que este año no iba por castigo a estos toxifans, no a todo Chile, mucho menos a las candidatas, a hablar del certamen, porque pues como decirles, es mi manera de decirles no estoy de acuerdo con esta manera tan tóxica de ser, y pues se presentan de pronto así como molestias. Como dice acá Carlos Reyes, ¿por qué odias a Chile, Cuquita? Con respeto. Y ya les explico cómo es. Odia a Cuquita a Chile. Pues no, simplemente es, oigan, bájenle a su toxicidad. Entonces, no voy a hablar este año de las chicas de Chile, y desgraciadamente hubo varias chicas que se comunicaron para que las entrevistara de camino a su nacional, y pues no, tengo que mantenerme firme. Entonces les dije que no las iba a entrevistar y no las entrevisté, y se injertan en Pantera. Pero al rato, más tarde, vamos a hacer los argüendes de la semana. Ayer se llevó a cabo la final del Miss Universe Chile y vamos a platicar al respecto. Fíjense, voy a hacer tantito de lado el castigo, el veto que les tenía, y vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es un evento que se hizo en la semana. Ya durante el Miss Universo, ya no hablaré yo de la candidata de Chile, pero quiero que sepan cositas importantes al ratito. Pero luego empiezan, porque odias a Chile, o sea, lo transfieren a que es odio, cuando el odio ni viene al caso, ni cabe aquí. Entonces, pues bueno, Y nos les dice, las chicas no tienen la culpa, pero sí no, la gente se cree o cree que tiene el derecho de juzgar y opinar de todo. a diestra y siniestra. Entonces dije, ¿saben qué? Masivamente han atacado y han hecho quedar muy mal a su país, porque se ponían, cualquier comentario de Miss Universo se ponían a poner se ponían ahí recetas de Chile y todo. Les digo, siendo un país tan lindo y tan poderoso, ¿por qué lo ensucian con todo ese tipo de representación que cada chileno le da en el exterior? Y pues no entendían, dije, bueno, pues no hablo de sus reinas todo este 2025, a ver cómo les cae, y ya sabes, ¿verdad? Entonces, somos muy sensibles, nos gusta hacer, pero que no nos hagan. Claro. Eso es, pero siempre. Así es. Buenas tardes, Reina. Nos dice Breaking Beauty News. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. César Ramos dice, Querétaro está en mi top 5. Ah, Pues ahí muchas es. gracias. Drew Agouras. Esta niña Begoña se me hace muy españoleta. Desde el nombre hasta el apellido, muy peculiares. En la madre patria. Pues para que vean, tenemos influencia. Sí, pero mexicana 100%. Y muy Sí. orgullosa. Sí, acá ya lo platicamos, dice Ruth Sando. Cookies, pregúntale qué tanto domina el inglés y si está tomando clases de inglés. Ya lo platicamos, pero a ver, que les vuelva a comentar. Bueno, les comentaba que no domino el inglés, estoy trabajando en eso y vamos a seguir trabajando. Sí, así es. Por acá nos dice familia Seo Sosa, México, por acá apoyando a Begoña y apoyando a todas las candidatas. Dice por acá Jesús Salinas, Cookies, felicidades a tu invitada Querétaro en el top de favoritas a ganar, sí, ¿verdad? Les Muchas, digo. muchas gracias por todo el apoyo y sus mensajes. Hay gente muy linda, hay fanaticada muy linda. Anaí Sí. Fuentes nos dice, hace rato que Querétaro no tenía una candidata tan guapa. Ay, muchas gracias. Blake Leland comenta, Cuquita, tienes una hermosa y muy inteligente invitada. Mucha suerte para la final de Miss México Universo. Qué lindos, muchas gracias, muchos mensajes muy bonitos de todos. Lindos. Acá dice Antonio Lujibalcevic. Ay, qué bonito. Mejor González te hubieras apellidado. Dice Antonio, Carol, mira sus entrevistas, incluyendo la que le hizo Cuquita hace poco. ¿A quién?
¿A quién, de qué están hablando? Ah, mira, por acá dice Drew Agouras. Yo he escuchado Baja California y no. Yo hablo inglés nativo, pero Baja California todavía requiere trabajo en su inglés. Es que bueno, niveles de inglés hay muchos y variados. El español, mucha gente no lo habla bien, y es el único que hablan. Entonces, así pasa, chicos. Por acá dice Antonio, Antonio González. Baja California tiene inglés avanzado o perfecto. Tiene un inglés muy fluido, eso que ni qué. Carol Lirra, Antonio, no tengo ese dato, habría que escucharla. Ah, pues es por eso, es que chequen ya la entrevista que le hice a la candidata de Baja California, estuvo muy linda. Andaba ella en Inglaterra, fíjate, andaba en Inglaterra en el momento de la entrevista y ella en sencilla desde Londres en la entrevista para que vean que cada una tiene su vida propia y que están prestándole la vida a la reina de belleza, pero luego la fanaticada piensa en certámenes, ya, es todo lo que hay en la vida. Y no, es parte de. Es el certamen y no hay más atrás. Hay muchas cosas más. Familia Sosa dice, qué linda es Begoña Oviedo. Muchas gracias, gracias por su apoyo, sus mensajes. Daniel Morales, buenas tardes. ¿Qué reina de belleza es su favorita? Muy top. ¿A quién le preguntas a ella? ¿Cuál es su reina favorita? ¿Tienes alguna reina que te inspira así ya sea de Miss Universo, alguna reina? Pues no tengo una en específico. Creo que cuando me puse a investigar de todo, hubo tres que me llamaron mucho la atención. Una fue Navarrete, otra fue Shanice y Catriona. Sí, Catriona es muy icónica por estratégica, me encanta. Me encanta. Dice por acá la familia Seo Sosa, qué linda es Begoña Oviedo. R Gracias. dice, qué bonita, qué bonita. Ricardo Flores te recomienda, Begoña practica mucho inglés para que te traigas la cuarta corona de Tailandia. Un abrazo a ambas. Muchas Claro. gracias. Dice acá, fíjate, Gustavo Gallo, muy bella, hasta parece jarocha del puerto de Veracruz, como él es de ahí. Toda la belleza del universo se concentra ahí en el puerto de Veracruz, chicos. Bien. Sí. Todo ¿Cómo México hay mucho. hace? Sí, hay mucho. Es que, fíjate, por ejemplo, en todo Veracruz, yo tengo familiares en Veracruz, hay de todo. Tengo familiares que son rubios, pero también hay familiares que son morenos, hasta mulatos. Entonces, de todo hay. Sí, sí había visto que en Veracruz hay mucha diversidad y bueno, en general en todo México hay Sí. de todo un poco. Sí, en tu casa, pues en tu casa se ve que son rubios, que son blancos, de ojo claro. ¿Tú de qué color tienen los ojos? Yo los tengo verdes, pero fíjate que también en mi familia hay de todo. Justo dentro de mis hermanos somos dos güeritas y hay dos morenos. Y mi mamá es morena, pero tiene los ojos verdes, y mi papá es blanco, pero tiene los ojos cafés. Y también entre mis abuelos, unos blancos, otros güeros, otros morenos, entonces estamos muy mezclados. Fíjate que también tengo una amiga que ella blanca de ojo miel, pero se casó con un veracruzano, precisamente creo que de Cerro Azul, creo que en los ochentas, hace mucho, y tuvieron unos hijos divinos porque son como color canela con el ojo verde. Entonces están preciosos. La chica mayor se dedicaba a modelaje durante un tiempo, pero pues por lo mismo que salió una chica como de bronce, cobriza, el cabello así como castaño con cobre y luego los ojos verdes, ¿no? Un sueño la niña, divina. Qué padre. Estas mezclas son muy lindas. Sí. Ya nos platicó, pero te comenta Oscar Ornelas. ¿Qué edad tiene Miss Universe Querétaro? Saludos, Cuquita, te extrañé mucho en la final de Miss Universe Chile. Pues ya estaba, nada más que no transmití. Así es. Tengo 25 años. 25 años. ¿Cuándo los cumpliste? ¿Recién cumplidos o 25 y medio? No, los cumplí el 1 de abril. Ay, somos de abril, pero tú eres Aries, yo ya soy Tauro. Ah, Yo sí, soy de los últimos días, del 27. sí. Yo lo checaba en el calendario azteca porque pues, nací hace mucho. No, Sí.
Así es. Y bueno, de lo que has vivido como Miss Universe Querétaro, a la expectativa que tenías, lo que pensabas del certamen, ¿cómo es? ¿Superior o más o menos lo que te imaginabas? No, muy superior de lo que yo tenía en mente. Em, Desde dirección, candidatas, las puertas que se te abren, el apoyo, todo. Sí, medio me imaginaba, obviamente, pero ya vivirlo es completamente diferente y creo que todo para bien. Cuando hiciste el casting, mandaste tu información primero y después te citaron a las oficinas en Santa Fe. No, yo hice casting, todo fue en línea. Este, Estuvo muy chistoso porque no me acuerdo cuándo se abrió el casting, pero yo lo vi como el veintitantos de enero y estaba entre sí, si mando mis datos, no mando mis datos. Eh, por, por un lado me daba miedo porque decía, es que yo creo que las que mandan sus datos es porque ya tienen bastante experiencia, pero por otro lado decía, bueno, no pasa nada, o sea, se trabaja. Y también, así como lo puedo ver algo en contra, también lo puedo usar a mi favor, de que sea completamente nueva en estas plataformas. Y pues me decidí el último día, al último segundo, así que Lo mandaste a punto de que se cerrara el casting. ya cerramos el casting, mandé mis datos, mandé mis videos y así en la noche me marca George. Aparte yo estaba, te digo que no le había contado a nadie de mi A familia. ese mismo día que lo mandaste te marcó. En la noche, ajá. Bueno, ¡Wow! yo lo mandé, digamos que viernes en casi sábado y el sábado de la noche él me marcó. Y no le había contado a nadie, ni a mis hermanos, ni a mis papás, ni a mi amiga, a nadie. Este, Mando el casting, fui a visitar a mis papás porque yo vivo en León, mis papás viven en Salamanca, Guanajuato. Ah, mira. Fui a visitar a mis papás, estaba ahí con mi hermana en la sala, y de repente recibo una llamada súper rara porque yo nunca contesto los Números números, que no tienes registrados. nunca, en mi número personal nunca contesto números, y menos de ladas que nada que ver. Dijiste, no quiero la tarjeta de crédito. Ay, bueno. Pero algo me dijo, contesta, ¿no? Yo, bueno, y me dicen, te hablamos de Miss Universo México, ¿no? Ahí yo me paré así volada, me fui a esconder a un rinconcito de mi casa para que no me escucharan. Y y ya me dice, oye, te habla George Figueroa, es para decirte que nos gustó mucho tu casting, nos interesa mucho tu perfil, bla, bla, bla. Eh, y ya. Me hizo varias preguntas, todo fue por llamada, y me dijo, bueno, me dices que en tu video dices que eres de Querétaro, y yo, sí. Bueno, ¿te gustaría representar a Querétaro? Y yo, claro. Y ya me Sí. dijo, bueno, eres Miss Universo Querétaro 2025. Yo súper emocionada me dijo, pero ahí no entendí porque me dijo, te estaría marcando creo que el lunes me dijo. Dije, bueno, entonces como que sí, pero todavía no me confirman. Y yo dije, no les voy a decir a nadie hasta que me confirme, hasta que me diga, ya Pues es. sí. Y entré a mi casa yo así temblando, porque me fui a esconder un rinconcito, pero al patio. Oye, pero ¿con quién estabas cuando recibes la llamada y te paras, sospechosísima, y te vas? Estaba con mi hermana, la más chica, pero ella está en su teléfono, entonces de una. Ay, porque yo dije, la dejaste así, de que, ¿qué pasó? No, pero regresó así temblando y le digo, se llama Natalia, le digo, Natalia, ¿qué crees? Acabo de recibir una llamada y ella así ¿de qué? Y la verdad como que entre los nervios, la alegría y todo, se me salieron unas lágrimas y no, ella también así de que, qué emoción, también lloro yo, ¿y tú por qué lloras? Sí, sí. Pues sí, sí, pues y, hay de pronto un torbellino de emociones. y ya le dije, no puedes decir nada a nadie, ni a mis hermanos, ni a mis papás, claramente les voy a decir en algún momento, pero cuando me den respuesta. Total que pasó el lunes
Y George nunca me habló. Y yo dije, está ocupado. George, Dije, está ocupado. Pasó una semana y no me habla. una semana. Y yo dije, George, qué bárbaro, George. no, espera, ahorita te cuento. Bueno, ahorita les cuento porque nos están viendo más. Sí, Eh, sí. Pasó una semana, no me habló. Yo dije, no, yo creo que ya consiguieron a mi Otra. candidata, les gustó más otra candidata, tuvo más experiencia, no sé, o sea, yo ya me había hecho mil ideas. Y yo por lo general no soy de, si tú me dices, yo te voy a hablar o yo voy a hacerlo, yo no soy de insistir porque me da mucha pena. Ajá. Entonces yo por eso yo no, ni le marcaba ni nada. Y el lunes dije, ya fue una semana, o sea, sí, qué pena, pero ni modo, Pues aguántate ya. la oportunidad que no vas a volver a tener. Entonces le mando mensaje, le digo, hola, buenas tardes, para saber si había alguna novedad con lo de Miss Universo México. Y me dice, así me contestó los minutos de que Begoña, qué bueno que te comunicas, perdimos tu contacto y no dábamos contigo. No, o sea, fue un relajo y yo, ay, no sentí súper bonito porque dije, bueno, no se comunican porque no, se les borró mi contacto, no Pero había si forma. no les has vuelto a marcar tú o mandar mensajes, ya, ya no. Sí, de ahí me quedó una enseñanza de que, pues, me ahorre la pena y haga las cosas, porque si yo, como dices, si yo no hubiera vuelto a marcar, ahorita no estaría aquí hablando contigo. Claro. Y yo Fíjate nada más. me hubiera quedado con la idea de que no me seleccionaron y a lo mejor hasta no lo hubiera vuelto a intentar por lo mismo. Pero no guardarían tu casting, porque pues ahí están los datos. Ah, es que como fue por, yo lo mandé, se podía mandar por correo y por la plataforma, y yo lo mandé por correo. Entonces se fue a Al al spam, y ya no lo al pu- basurero. y ya no lo pudieron recuperar. Ay, qué barbaridad. Y ya luego me hizo llamada, me dijo, te voy a contactar con Raque, que es una de las coordinadoras. No sé si la conoces, pero también Raque es súper linda, me explicó cada detalle, le No dije, la conozco. ay, espero que pronto la conozcas, de verdad. La voy a conocer, porque nos vamos a conocer en Guadalajara, ¿eh? Sí, sí vi que ya te invitaron, qué Ya me bueno. invitaron, sí. También le voy a mandar a Jorge, no va a ser que pierda mi teléfono. No, no, ya lo tiene, ya nos mensajeamos. Pero no conozco a Raque, ya conocerá todo el equipo, porque la verdad quiero acompañarlas de la manera más prudente y profesional y cariñosa para que la gente tenga contenido, pues, exclusivo en, a través de Coronas de la Belleza, pero también, fíjate, que quiero que quienes crean contenido también puedan tomar el material que se genere para que les sirva, para que se replique, porque habemos muchos fanáticos. Entonces, Cuquita no es egoísta. Todo lo que grabemos lo pueden usar todas las plataformas sin ningún problema. Se trata de multiplicar. Sí, estaría súper padre, la verdad, que nos acompañes. Qué bueno que te invitaron. Creo que te va a encantar a ti, nos va a encantar a nosotras y al público, a los fans también les va a gustar mucho ver ese contenido. Sí. Y además, como señora grande, ya mayorcita, ay, me tocó a mí muchas competencias y muchos castings por ser actriz y productora y directora y todo. Entonces, de pronto, mi intención es que si también de repente se les da un quiebre emocional o algo, juntémonos a platicar. Eso ayuda bastante. Sí, a veces es necesaria una platicadita. Sí, sí, sí. Me ha pasado que las chicas que preparo, porque luego preparo chicas, resulta que me quiero comunicar, estoy en el baño, por mañana tengo las preguntas y estoy deshecha de nervios. Mañana tengo que exponer mi proyecto social o tengo que exponer algo y a ver, métete al baño para que no te vea tu roomie y ahí están. Y fíjate que tienes, que esto y que el otro. Y con una plática, a veces de otras cosas, ya se duermen tranquilas y al día siguiente les va muy bien. Ay, qué bella. Sí, Sí. me encantan. Hay teens, hay chicas de todo tipo. Fíjate que había una chica que preparaba en el Estado de México, que el único tiempo que tenía para prepararse, ella vivía en una comunidad rural. Entonces, en lo que se iba en un pecero de Toluca a su comunidad, en esos 40 minutos era donde tomaba la preparación, porque no tenía tiempo de otras cosas, porque trabajaba, estudiaba, era Miss. No cabe duda que cuando se quiere, se puede. Y es que ahí es cuando se ven las ganas. Yo también Sí. no tengo chance de ir a estudiar o a entrenar, no sé, pasarela, laboratorio o algo. Y ahí en mi casa, como pueda, pero le doy. Sí,
Si quieres que luego practiquemos preguntas y respuestas, localízame, nos ponemos de acuerdo y te echo la mano con todo cariño, ¿eh? Muchas gracias. Te voy a mandar mensajito. Sí, mándame mensajito para que lo hagamos porque en esta vida se trata de sumar. Se trata de sumar y si puedes apoyar positivamente a los proyectos de otras personas, hazlo, hazlo. Que mi vida y todo lo que he pasado pues sirva para inspirar a los chavos, a la gente joven, porque pues hay veces que siento que digo, pues hace 40 años yo era juvenil, bella y muy bien. Y Y, ahorita de pronto ya no tanto, bueno, pues que te sirva tu experiencia de vida para las nuevas generaciones. y yo creo que todo lo que tú sabes y has aprendido es importante que lo enseñes, o sea, que lo Sí. transmitas, y no para qué. Si no, ¿para qué? Exactamente, ¿para qué? Hace 4 años, siempre lo comento, para mí fue un susto, me andaba yendo con el COVID, me andaba yendo, y te hablo de que me estaba yendo, no era de que parece que me voy, no, ya estaba así, mira, y ya estaba, y resulta que dije, bueno, a ver, pues hay que dejar de herencia las cosas que se vivieron, sobre todo no porque sea la fórmula del éxito, pero que estimulen a que las personas vayan tranquilas y muy empoderadas por lo que van, por lo que quieren, por lo que desean obtener. Entonces, pues qué lindo que se pueda. Así que con todo cariño e interés de apoyar, te ofrezco lo que pueda hacer que te sume yo. Muchas gracias también en lo que, si hay algo en lo que yo te pueda apoyar, con Muchas gracias. Sí, gracias, algo pasará. La cuestión es coincidir y coincidir de la mejor manera. Gloria Medrano, saludos hermosa a mis Querétaro, la apoyamos desde Houston, Texas. Mira. muchas gracias. Te pregunta Breaking Beauty News, ¿qué mensaje le darías al universo si ganas la corona nacional? Um, yo creo que una de las cosas que más me gustaría transmitir eh, es inspirar a todas las mujeres, en general mujeres, jóvenes, niñas, a que pueden lograr todo lo que se propongan siempre y cuando trabajen. O sea, las cosas no van a llegar por sí solas. Ya lo vimos con lo que les conté ahorita. Las cosas no van a llegar por sí solas, tenemos que trabajar mucho, esforzarnos, tenemos que tener mucha fortaleza porque hay veces que dices, no, no es lo mío, o no, no quiero, no me quiero parar, o no quiero hacer esto, pero ahí entra la disciplina y mientras tú tengas todas estas cosas, puedes lograr cualquier cosa que te propongas, cualquier meta. Yo tengo algo que me, me enseñó mi Bego de 4, máximo 5 años, no me acuerdo bien la edad, pero todavía vivía en Querétaro y creo que no se lo he contado a nadie, ni siquiera a mis papás. A ver, Yo siempre he sido una persona que lo que quiere hacer, lo que quiere lograr, así se ve imposible, lo va a trabajar hasta que lo logre. Y eso se lo aprendí a mi Bego pequeña, porque cuando estaba chiquita yo decía, o sea, yo creía que si yo trabajaba para poder volar, yo iba a poder volar. Y me acuerdo mucho que tenía en el cuarto con mi hermana teníamos una litera. Entonces yo juraba que si yo me subía a la litera y me aventaba, yo no me iba a pegar, o sea, yo iba a lograr volar. Y yo me convencí tanto que gracias a Dios nunca lo intenté, si no, no sé qué me hubiera pasado. Pero pues a lo mejor es una historia como un poco boba, pero muy significativa. ajá, me dejó mucho como esa parte de si mi Bego pequeña creía cosas que a lo mejor sí son imposibles de cierta forma, porque yo no voy a creer en mí que puedo lograr grandes cosas. Entonces quiero quiero poder transmitirle esto a todas las mujeres, no solo en cuanto al certamen de belleza, o sea, no solo las que quieran entrar en esto, sino que mis múltiples begoñas puedan inspirarlas, sea la Bego profesional, sea la Bego fisioterapeuta, sea la Bego deportiva, deportista, perdón, Sí. la Bego reina, o sea, la Bego como tal, me gustaría que fuera esa inspiración. Oye, mejor, sabes que las cosas se pueden lograr, pero con los pies en la tierra, qué necesidad de volar y donde no. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que no? Así es. Por acá dice Paco,
Yo le voy a Begoña. Ya necesitamos una rubia hermosa. Échale ganas, hermosa, tú puedes. No es Begonia, es Begoña con ñ. Con ella, pero muchas, muchas gracias. Creo que sí, lo que comentábamos hace rato, México hay de todo, es muy diverso, entonces, ¿por qué no una rubia representando a México? Claro, por supuesto. Ruth Sando, hermosa Querétaro Cookies. Es muy dulce y por tu labor social, su perfil es más de Miss Mundo. Pregunta si lo ha pensado. Que si lo has pensado. Fíjate que no lo he pensado. Mi meta ahorita está fija en Miss Universo, este, y para mí es la plataforma más grande desde mi punto de vista. Habrá quienes vean otras plataformas más grandes, desde mi punto de vista es la mejor y creo que pues ahorita es mi meta principal. Sí. Acá Daniel Morales dice, es muy natural, belleza de nacimiento, muy internacional, espero la organización la valore. Muchas gracias, qué lindo. Y la familia Sosa dice, así sea Daniel Morales. Gracias, gracias. Fernando Sousa, Querétaro presente en Tailandia. Decretemos, ya veremos que sí. Sí. Gustavo Gallo dice, me estoy enamorando de una mujer queretana. Sí. Sí, sí, Nasty. Bueno, pues todas ya tienen que ir bien preparadas, fuerte con la mente de que ya es Miss Universo. Ya no hay tiempo de preparación más que para hacer maletas, despedirse y volar. Claro, claro, siempre hay que estar preparadas, pero también siempre podemos seguirnos preparando aún más. Sí, mira lo que dice acá Ruth Sando. Miss Querétaro tiene una muy bonita vibra, muy similar a Andrea Mesa. Ay, Muy muchas empática. Es que hay mucha empatía, eres muy empática. Muy bien, Begoña. Por acá dice Paco, me encantaría Begoña en Tailandia. Una rubia hermosa, échale ganas, hermosa. Tú puedes. Saca toda la perricilina en el escenario. Toda. gracias. Sobredosis. Por acá nos dice, a ver, familia Sousa, Querétaro presente en Tailandia. Rafael González dice, yo soy de Jalisco, pero tú eres mi favorita para ganar Miss Universe México. Y un saludo desde Los Ángeles, California. Qué amables, muchas gracias por todo su apoyo. José Mariscal dice, Cookies, aquí nos vemos en Guadalajara. Yo vivo en el bosque de la primavera. Ay, muy primaveral. Voy al Miss Universe. Espero coincidir y apoyar a Begoña. Pues allá nos vemos. José, allá nos vemos. No voy a hacer meet and greet. No va a haber tiempo. Son solamente 4 noches o 5 días, 4 noches, no sé. Van a ser poquitos días como para hacer un meet and greet medio mal organizado. No, pero cualquier tarde que las chicas estén ocupadas en ensayos o algo, que no estemos creando contenidos, nos podemos juntar en alguna cafetería cerca del hotel y por ahí nos juntamos todo el mundo a convivir. ¿Qué les parece? Es una propuesta que les tengo. Qué padre tu propuesta, ojalá que sí la puedas armar. Sí, ojalá que sí la armemos. Ya me lo va a preguntar a George. Oye, en algún momento que se vengan a convivir las chicas, aunque van a tener su propio evento de convivencia, Sí, ¿verdad? Ya lo tienen organizado. Blake Leland, Cuquita, muchas felicidades para los queretanos y queretenses por tener una bellísima reina que es una fuerte candidata para llevarse la gran corona nacional. Pues muchas gracias. JJ Orozco, Bego, si no ganas este año, me gustaría verte intentándolo de nuevo en un par de años o quizás representando a México en otro internacional. Pues ya se verá. Sí, vamos por metas. Primero, la primera. Es que así es, paso a pasito llegamos a donde querramos, pero hay que concentrarte en el paso del momento. Familia Seo Sosa dice, Cuquita, saludos desde Nicaragua, saludos. Mira, desde allá nos escribes, qué lindos, los hermanos de Nicaragua siempre tan apoyadores y tan orgullosos de su Shanice Palacio. Muy internacional, Cuquita. No, si nos andan escribiendo, fíjate que me sorprendió hace ya meses, ya sabemos, por eso ahorita le pongo siempre subtítulos en inglés y hasta en vietnamita. Resulta que gran cantidad de suscriptores ahora son de Asia, de por allá, y mucho vietnamita. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? No me lo esperaba, no me lo esperaba, y de repente saludos así en que ting, cuan, cling, ting, clan, y digo yo, ay, no sé qué me escriben, pero pues se agradece. Padre por ti. Muchas felicidades. Sí, la verdad, sí. Pues es que
Todo esto surgió para tener un canal en donde pudiésemos platicar de certámenes de belleza y por ahí darle seguimiento y comentar y se ha convertido en esta comunidad de disfrutar de la mejor manera, porque luego llega gente tóxica, yo le he Sí, hecho luego repelente. Digo, ay, sí. sí, como que no. Aquí la mala energía no viene. Enrique Guadarrama, apoyando a Begoña desde Cancún, bellísima, muchos saludos. Ay, muchas gracias. Es mi tío. Un saludo a Y acá Enrique. alguien que habla como que está en otro tipo de letras. Flor Begoña, vas a ganar. ¿Te llamas Flor Begoña? No, Sí. no, Pues ya, pues, yo creo que Flor Begoña, es que las son begonias son flor, pero ella es con Begoña. sí. Es diferente. Por acá nos dice Jesús Salinas, Begoña, no permitas que te disfracen en buchona, descubre tu estilo que es natural y eres linda. Es que como llegas ahorita con el cabello tan sencillo y el maquillaje tan natural, te ves divina, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Pero, bueno, se necesita producir, chicos. Una reina de belleza tiene que ir bien producida y todo, porque es un personaje basado en su realidad, pero tiene una fórmula para hacer. ¿Qué tal que ya ganando, ya yendo a visitar hospitales o algo que tenga que ver con tu trabajo social, ya la veamos más relajada, pero para Ah, competir, bastante producción. los maquillajes luego son un poco cargados para que se llegue a ver por cámara, porque luego no se llegan a apreciar. Sí. Creo ¿Cómo que viviste? Desde hace rato te quiero preguntar, ¿cómo viviste la grabación o filmación de la preliminar? muchas emociones, muy padre todo. Obviamente, entre, yo creo que más que nervio, como la adrenalina de ya quiero salir, ya me va a tocar, pero muy padre, estuvo muy bien administrado. Eh, el escenario también, wow, cuando lo vean se van a sorprender. Y pues no sé qué tanto puede hablar, así que mejor. Mejor, pero estuvo increíble y por lo que dices de administrado me refiero que la logística de grabación o filmación fue muy correcta. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Supongo, eso me lo platicó George y se lo creemos porque todo estuvo fríamente calculado. Jesús Sí. Salinas, ya. Luego dice aquí Mónica T. Hola, Cuquita y Begoña, pregunta para Begoña. Si pudieras cenar con una persona famosa, ¿quién sería y por qué? Más bien como que platicar, digo, sería el término. En este momento, yo creo que alguna Miss Universo de las que les mencioné, por la experiencia, me serviría mucho preguntarle tips, consejos. Yo creo que sí, en este momento. Ya más adelante a lo mejor cambiaría. Sí. Ay, pues Jimena Navarrete, tú estás en San Luis, no estás lejos. Ahí dile que se dé una vuelta, Jimena, porque vive en San Luis Potosí. Ah, Ah, para platicar, ahí vive Jimena. Por acá dice Rafael González, Begoña me da la misma vibra que, por ejemplo, Ina Mol en Chile y Aldana Macet en la Argentina. Las reinas de Keno Mansur. Por acá dice Breaking Beauty News. Miss Universe Querétaro, ¿ya tienes preparado tu closet para la concentración? Me gustaría verte en un look súper elegante y súper estético. sí, gran parte de mi closet ya está listo y en otra parte seguimos trabajando, pero ya falta muy poquito, son detalles los que estamos trabajando. Sí, detallitos, porque también, ¿ustedes qué día tienen que llegar? ¿Ya les marcaron? Creo que todavía no, ¿verdad? Sí, empiezan, justo hoy subimos, bueno, la organización, la Miss Universo México, subió una publicación donde nos invitó a colaborar qué actividades empiezan a partir del 3 de septiembre. Ah, el 3 de septiembre van a empezar con todo. Coronas de la Belleza llegamos el día 10 y a partir de ahí los últimos días vamos a estar, chicos, ahí con ustedes creándoles bastante contenido. Por acá dice Iván Chávez, de las participantes mexicanas en Miss Universo, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Ya tienes alguna de las reinas nacionales que ya están electas, ya fueron elegidas? Um, de pasadas, No, de esta edición que serían las compañeras tuyas en caso de ganar la corona nacional.
¿Y la pregunta es para mí o para Para Cookie? ti. Sí, ¿cuál de las chicas que ya has visto que han coronado y que van a ir a Tailandia de otros países, por ahí cuáles te han llamado la atención? Ay, pero dice mexicanas. De las participantes mexicanas en mi... a ver, no, yo fui la que entendí mal. Dice, de las participantes mexicanas en Miss Universo, ¿cuáles? O sea, de otros años entonces. Jimena Navarrete y Andrea Mesa. Sí, son sus favoritas. Y hemos tenido de pronto, es que luego también las chicas no ganadoras de Miss Universo, que también han hecho un gran papel y que, como les digo, han ido por coronas de éxito. Sí. Del pasado, cookies, ya entendí, Iván. Parezco perfecta, pero de repente me atonto. Soy humana, aunque parezca inalcanzable. Pero así, así ocurre eventualmente. Pues, ¿qué nos falta por conocer de Begoña antes de despedir esta entrevista, esta charla? No sé, pregúntenme, yo les digo lo que quieran. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, que le quieran hacer? Escríbanla ahora o dejen el teclado para siempre. Porque ya vamos a terminar esta entrevista dentro de 25 minutos. Tenemos el compromiso con este chico, este mister costarricense, que estará representando a Costa Rica próximamente en un certamen internacional y que también se acercó a esta plataforma para pedir el apoyo de una charla con cookies para que le conozcan más por todos lados. Ya Ah, nos comentó, pero bueno, ¿cuál es tu estatura? Nos dice ya la he Gabriel. dado, pero la repito, es 1,74. 25 años y mide 1,74 y está estudiando y practicando el inglés para poderlo sacar de la mejor manera. Yes. Así es, chicos. Pues, Begoña, ya terminamos esta entrevista. Oye, me encantó conocerte, me encantó ver qué chica hay detrás de esta banda y esta corona de Querétaro, muy valiosa, muy linda. Eres muy linda físicamente, pero me encantó tu belleza interior también. Ay, Entonces, muchas gracias. También un gusto conocerte, Coquita. Y gracias, muchísimas gracias por la invitación, que yo sé que te hice esperar mucho, que igual no soy la única que vas a entrevistar, yo sé que no, hay muchísimas más personas, pero aún así una disculpa por haberme tardado un poquito. ni te disculpes porque tenemos tantas cosas que hacer todo mundo. Sí, se pasa el tiempo volando, entonces por eso apenas te pude confirmar, pero igual, muchas gracias por la invitación, también gracias a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando, por todo el apoyo y pues espero seguir sabiendo de los fans que nos estuvieron escribiendo y de ti también, Conquita. Pues nos faltan 7 candidatas, chicas, repórtense ya para antes de que se vayan y que empiece el traqueteo de las maletas, de que me voy a Guadalajara, de que esto y que el otro, pues ya poder tener la oportunidad de que las conozcan a través de esta charla con su Reina Universal Eterna con Cuquita Pons, porque se trata de eso, desde un espacio de amor, conocerlas y que se sientan apoyadas y amadas en este proyecto en donde como fanáticos, pues nos toca subirnos al barco, pero hagámoslo desde el amor, chicos. De eso se trata, así es de que, pues muchos besos y todo el éxito, lo que se te ofrezca, mándame mensajito en lo que te pueda apoyar, aquí estoy. Muchas gracias, Julita. Igualmente, yo creo que te mando un mensajito, pero igual en lo que te puedo apoyar, si hay algo en lo que te puedo apoyar, no dudes en mandarme un mensajito. No, pues aquí para apoyarte nosotros ahorita, tú eres la que vas al proyecto, ya después veremos si se me ofrece que me mandes, aunque no estás en Irapuato, algunas tereses de por allá, ya veré. Pero esto es después. Me queda un, un cinturón de allá de León, no sé, pero ya veremos luego. Ya veremos, Begoña, un gusto, hermosa. ¿Cómo vas a gritar? Hola, soy Begoña Oviedo, Miss Universe Querétaro. Estamos trabajando en eso, los voy a sorprender. Ah, bueno. Va a ser... Muy bien, chicos, los veo ahorita en otra entrevista en el otro canal de Cuquita y luego nos regresamos a Coronas de la Belleza. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ahorita nos vemos, chicos. Besos, hermosa. Gracias, igual, mucho gusto. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.